¿Qué tal, Masters? Esperando que se encuentren muy bien. Hoy vengo a hablarles de un tema muy personal y que estoy seguro que las personas que han vivido este padecimiento saben lo incapacitante y horrible que es. Y me refiero a la migraña. Así que este video está dedicado a todas esas personas que lo padecen o que saben de alguien que lo padezca. Porque aquí te vas a llevar algunos aprendizajes muy interesantes que encontré en dos libros que me encontré, valga la redundancia. Uno lo encontré ahí en una librería por ahí cerca, se llama Sanborns, acá en México. Es de las librerías más grandes porque hay muchas tiendas Sanborns. Y bueno, a lo que me refiero es que es de las novedades que vas a encontrar en tu librería más cercana. Y se llama Adiós a la migraña, del doctor Jesús Porta Etesam. Esta es más o menos la portada, no sé si se alcanza a ver ahí, si no ahí la ponemos en la edición. Este primer libro que me encontré habla de manera muy objetiva del tema. Entonces te dice un poco la cronología de qué es la migraña, cómo ha existido, etcétera, así como cuál es el futuro de la misma, y te habla mucho para que vayas comprendiendo qué es esto de la migraña, que a veces te da y que simplemente a ti te dijeron, pues es un súper dolor de cabeza o es un dolor muy extremo. Y ya nada más. Que si tú tienes ese conocimiento, bueno, aquí lo vas a ampliar bastante. Y esto te va a servir suficiente para que si tú lo padeces, también vayas a comprender más a tu enemigo mortal, que es la migraña en este caso. El segundo libro, que es Desaprender la migraña, es escrito por el doctor Arturo Goicoechea, que también tiene un currículum interesante, los dejo ahí, aquí abajo, bueno, no un currículum, pero sí un poco de sus credenciales aquí abajo en la descripción de este video. Pero el doctor Arturo Goicoechea maneja este tema de una manera más subjetiva y lo ve como desde otro punto de vista. Por eso me encontré estos dos libros y creo que se complementan bastante en la información. Pero lo interesante de todo esto es que ambos autores, no digo así porque van a creer que son cuatro, no, dos. Estos dos autores dicen lo mismo. Primero, tienes que comprender que como paciente migrañoso que padece migrañas, no existe una lesión aquí arriba en el cerebro que te esté ocasionando eso. No existe un padecimiento en el cerebro que te esté ocasionando eso. Si partes de ahí, te quita muchísimo estrés. En mi caso sí lo hizo, porque yo llegué a pensar y dije, pues es que de seguro algo anda mal acá arriba. Y tal vez requiero que me metan cuchillo o que me hagan algo acá arriba para que ya funcione, o algo a lo mejor está mal cableado allá arriba y pues eso me genera las migrañas. Pero resulta que no, me dicen estos autores, ambos, dicen, no existe algo físico que esté aquí arriba mal, no existe una lesión como tal. Eso ya, te digo, es el primer aprendizaje que te llevas y dices, súper bien. El segundo aprendizaje que te llevas es que desde el siglo XIX, en ambos libros, 19, 20 y 21, la migraña, la jaqueca, el dolor de cabeza se han relacionado o se han asociado a la fragilidad, a la debilidad. Y si tomamos en cuenta que durante estos siglos se ha buscado mucho valores masculinos de ser más productivos, de ser más fuertes, de no ser débiles, de no ser frágiles, entonces esto conlleva un bagaje muy fuerte que hace sentir al paciente muy mal, que lo hace sentir muy culpable y que también no lo deja avanzar en comprender o en sentirse más apoyado en este sentido de la migraña, del dolor de cabeza, de la jaqueca, que para esto son sinónimos, para este video. Aunque muchos pueden decir que son diferentes grados, pero aquí los vamos a utilizar como sinónimos. Y entonces, si por ejemplo tú eres una persona que te alineas con muchos de estos valores que se llaman valores masculinos, o muy del polo masculino, entonces vas a ver este padecimiento como que eres una persona frágil, eres una persona que quizá estás excusándote y que simplemente pues eres débil y que no sirves para este mundo o cosas así. Entonces, como segundo aprendizaje es, no,
Ojo, este es un padecimiento y como tal tiene sus causas, tiene sus consecuencias y como tal se sufre de una manera muy individualizada o personalizada. Que eso es algo también muy interesante que me encontré en estos libros. Es muy personal y cada tipo de migraña es muy diferente para cada persona. Pero, ojo, porque aquí te vas a encontrar con muchos síntomas que a lo mejor creías que solamente te pasaban a ti y en realidad pues le pasan a miles de personas alrededor del mundo. Y entonces es muy interesante. Algo que me encontré yo es que descubrí que tengo dos tipos de migraña dentro de este subgéneros gigantes. Primero, para empezar, vamos a empezar por lo más básico. Existen dos tipos. Existe la migraña primaria y la migraña secundaria. La primaria es aquella que surge simplemente. ¿Por qué? Porque surgió y ya, y nada más. No existe una explicación adicional. Esa es la migraña, vamos, primaria y quizá la que muchos padezcan. Pero existe otra, que es la migraña secundaria. Y la migraña secundaria, que es mi caso, proviene de un padecimiento previo. Ese padecimiento previo puede ser cualquier cosa, pero es el origen. Vamos, en mi caso fue la disautonomía. En mi caso, la disautonomía provocó un evento cerebrovascular transitorio. Y a partir de ahí empecé con dolores de migraña constantes a lo largo de mi vida desde 2018 hasta el actual 2024. Que es horrible. Me río un poco porque es muy frustrante. Es como una manera de desahogarme desde mi punto de vista de las cosas que son frustrantes y malas en mi vida. Entonces por eso hago estas risas, pero no debería ser así. Bueno, quitando ese comentario de lado, te digo, las secundarias provienen de un padecimiento previo, en mi caso es la disautonomía. Y así como existen estos grandes tipos, que ya tú identificas cuál es el tuyo, si es nada más un dolor de cabeza producido, más bien una migraña producida por un dolor de cabeza y ya nada más, o por algún padecimiento previo. Ya después vas viendo y vas descubriendo que existen diferentes tipos. En mi caso, me pasan dos, que es muy importante empezar a identificar cuáles son tus tipos de migraña, porque entonces ya sabes cómo batallar o racionalizar a este enemigo, que yo lo veo como un enemigo, que es la migraña o es este padecimiento, que te deja incapacitante por varios días. Y a veces no se llega a comprender esto. Como ya lo dije anteriormente, es muy personalizado el tipo de migraña y el tipo de tratamiento. Si es que ya vas conociendo cuál es tu tipo de migraña, qué es lo que te ocasiona a ti, y de esa manera existen mejores tratamientos que otros. Ahí te va. En mi caso yo encontré dos subtipos de esos grandes tipos que ya te había platicado. Encontré dos subtipos. Uno, la migraña hemipléjica. ¿Esa en qué consiste? En que la mitad de tu cuerpo deja de reaccionar o reacciona de una manera muy extraña. En mi caso sucede esto. Me sucede la migraña hemipléjica y me sucede la migraña refractaria. Que la migraña refractaria es la que no queremos tener ningún migrañoso jamás en la vida. Y esa es de las peores porque se vuelve intolerante a los medicamentos. Entonces, que si el paracetamol, que si el ibuprofeno, que si el ketorolaco, te lo tomas y no pasa absolutamente nada y el dolor ahí sigue y el dolor es constante. Entonces, nosotros no queremos llegar a eso, pero aquí tu servidor sí ha llegado a ese extremo. Eso sucede generalmente más no siempre, cuando tu migraña se vuelve crónica, es decir, cuando ya la padeces cuando menos 4 veces al mes, entonces es cuando llegas a ese punto. Pero esperemos que no llegues. Pero también por eso es importante que consultes con un especialista. Te comento de una vez en este video que yo no soy especialista, no soy doctor, soy simplemente un paciente que de repente ya se sintió harto de esta situación y buscó otras maneras, las encontré en los libros, porque ya había encontrado otras formas que sí me habían ayudado en su momento, pero es gracias a los libros que llegué a este conocimiento y a este video que te quiero compartir el día de hoy. Así que yo no soy doctor, pero es importante que consultes con especialistas, porque ellos te van a dar el tratamiento indicado de acuerdo a tu tipo de migraña que hayas identificado en ti o a través de estos libros con distintos
aprendizajes. Y aquí en este momento es importante hablar de lo que llaman, que yo no sabía que existían, los posdromos. Los posdromos son como estas premoniciones que sentimos todas las personas migrañosas y que a veces ni siquiera asociamos con el efecto de la migraña o con la crisis de migraña. Estos posdromos suceden 2 o 3 días antes de que pase el evento migrañoso fatal. Así que de seguro te vas a sentir identificado con esto. Yo no lo sabía y de repente cuando leí este libro dije, con razón, yo ni sabía, yo no tenía idea siquiera. Entonces, ¿qué son los posdromos? Que te lo encuentras aquí en los libros, lo manejan los dos. Te digo, son estas premoniciones y en mi caso me suceden dos. Uno, se me tapan los oídos, unos 2, 3 días antes se me empieza a taponear los oídos así, de repente, de la nada. Y dices, ay, qué raro. Y pum, de repente, los 2, 3 días, tras el ataque de migraña. Me sucede eso, me sucede que tengo mucha ansiedad, pero una ansiedad así, nivel top, de cosas dulces. Quiero cosas dulces, pero muy dulces. Y entonces estás así desesperado y comiendo las galletas y comiendo la fruta y comiendo dulce, 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 la bebida, qué sé yo, el helado, etcétera. Te da mucha ansiedad. 2, 3 días antes y después, ¡pum!, la migraña. Suceden ese tipo de cosas, los posdromos. Otra cosa que sucede es que también dejas de tener suficiente concentración. Entonces te sientes como desconcentrado, como que no llegas a hilar muy bien las ideas, o no quieres hacer nada, como medio deprimido. Este tipo de cosas que suceden 2, 3 días antes de un episodio de migraña se conocen como los posdromos. Y es muy curioso, te digo, porque yo no sabía que estos eran premonitorios a un ataque de migraña. Y resulta que esto también te da mucha paz, porque empiezas a decir, ok, no solamente me pasa a mí, le pasa también a miles de personas y ya está completamente identificado como tal. Y ahora bien, entonces, a final de cuentas, ¿cuál es la causa? ¿Qué te ocasiona todo eso? Y bueno, aparte, esto lo estaba relacionando porque te había platicado que tengo mi neurólogo y mi cardiólogo, porque es necesario identificar este tipo de posdromos y es necesario identificarlos. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que sucede y que estoy seguro que si has vivido la migraña o también conoces a alguien que tiene migraña te ha platicado de esto, que son el aura. Y ahí te va la relación con los especialistas. Porque resulta que el aura sucede unos instantes previos a la migraña. Instantes me refiero segundos, pues. O sea, segundos a lo mucho un minuto. Pero es muy diferente a los posdromos. Bueno, está relacionado, pero es muy distinto. Entonces el aura te puede provocar sensaciones en tu cuerpo y no solamente en tu visión. Durante el ataque previo al ataque de migraña, durante el ataque de migraña o después del ataque de migraña. El aura puede durar todo, desde antes, durante y después. A mí me pasa antes, yo creo que fácilmente un minuto antes empiezo con el aura. ¿El aura qué son? Para los que no conocen de este tema, el aura son unas lucecitas así medio extrañas que empiezas a ver y que ya te dicen, oye, ¿sabes qué? Va a venir aquí un dolor de cabeza supremo y súper bárbaro. Y bueno, estas lucecitas también te llegan a nublar la vista o llegan a que no puedas enfocar bien tu mirada. Esto se refiere al aura. Pero no solamente te digo, se relaciona con tus ojos o con tu visión, más que nada, con tu visión, sino que también se relaciona con tus sensaciones o tu sensibilidad ante las cosas. Entonces el aura te provoca, ya sea, o bueno, la migraña como tal, ya relacionada con el aura y con esta situación que el doctor Jesús Porta Etesam describe en el de Adiós a la migraña, que sucede en el área occipital, es decir, aquí pasa algo durante el ataque de migraña que te provoca ese aura, y ese aura a su vez, junto con el ataque de migraña que te está pasando, porque aquí ya el cerebro ya se volvió
mal, se puso mal. Entonces, cuando está el ataque de migraña, desde la hora, ¿no? Y entonces te provoca sensaciones medio extremas, te vuelves muy sensible, por ejemplo, a que te toquen, te vuelves muy sensible a las luces como tal, te vuelves muy sensible a los sonidos, también te vuelves muy, muy sensible. ¿Y por qué te decía que era muy importante que mantuvieras una sana vigilancia de este aura y de lo que te está provocando, así como de los posdromos? Es porque esto puede provocar un evento cerebrovascular, que es lo que a mí me pasó. Y ahí es cuando la cosa se pone más grave, porque si el evento cerebrovascular sigue avanzando o sigue manifestándose, puede provocar un derrame cerebral. Y un derrame cerebral que provoca que entonces ahora sí quedes mal del cerebro. Entonces, por eso es muy importante que consultes a un neurólogo para el efecto de la migraña y a otro especialista si es que proviene de un padecimiento previo, que en mi caso es la disautonomía y por ende con el cardiólogo. Entonces tengo mi cardiólogo y tengo mi neurólogo. ¿Para qué? Para estar bien controlado y al menos bien vigilado y bien a conciencia de que todo eso puede provocar entonces ahora sí una cosa más extrema ya acá en el cerebro. Así que por eso es importante reconocer el aura, reconocer los posdromos. Y ahora, ¿qué causa todo esto a final de cuentas? Y te platico esta anécdota porque la segunda vez que estuve hospitalizado por, por un ataque de migraña muy muy fuerte y que cambié de neurólogo, este neurólogo me dijo, porque le dije, ¿y esto qué? O sea, ¿cómo se cura? ¿O qué onda? O sea, ¿qué me tengo que tomar? ¿O qué? Para que ya me dejen de pasar estas cosas. Esta migraña, que ya te decía, hemipléjica y refractaria, bueno, en ese momento no sabía que era así, ¿no? Que se llamaba así, ¿no? Pero pues yo le dije, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer, no? Y él me dijo, como a manera de broma y a manera en serio, me dijo, si tú descubres cuál es la causa de la migraña y cómo quitártela, entonces me avisas porque yo soy un paciente migrañoso también. Entonces fue así como a tono de risa. Digo, en ese momento ya estaba yo muy bien, ya estaba para darme de alta. Y sí me reí, me cayó muy bien ese comentario porque es como un decirte, pues, ¿sabes qué? No sabemos. No sabemos por qué se ocasiona y no sabemos cómo quitarla como tal. Como todos los científicos o todos los médicos referentes a este tema. Y entonces es muy interesante porque me encuentro con este segundo libro que se llama Desaprender la migraña, que tiene una teoría bastante interesante sobre este tema. Ahí el doctor Arturo Goicoechea nos dice, ¿sabes qué? Lo que sucede es que la migraña es producto de una reacción del sistema neuroinmune, es decir, todo aquello que el mismo cerebro hace para evitar que suceda una tragedia en el cerebro. Entonces, la migraña es un mecanismo de defensa, dice, desde su punto de vista. Dice, es un mecanismo de defensa, pero ¿qué crees? Ambos autores dicen, ¿sabes qué? La migraña es temporal. Y dices, ¿cómo que es temporal? Sí, es temporal, o sea, nada más sucede, a lo mejor un día, y después van disminuyendo los síntomas, van disminuyendo lo que te produce el aura, y va disminuyendo las sensaciones que sientes en la resaca de la migraña. Y por eso digo, el doctor Goicoechea tiene esta teoría, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Mira, lo que sucede es que esta situación, esta migraña te la está provocando tu propio cerebro, pero tu propio cerebro tiene la misma solución porque tu propio cerebro hace que desvanezcan estos síntomas. Y entonces dices, caray, está muy curioso. Por eso está muy interesante ese segundo libro que es el de Desaprender la migraña, porque te dice una explicación muy subjetiva, pero también muy lógica que en mí me ha hecho bastante sentido. Pero si tomas en cuenta estos dos puntos, definitivamente te queda un panorama muy, muy amplio de todo este sistema. Y lo interesante, volviendo al tema, disculpen que de repente me fui, es que el saber que no existe
que no existe una cura en este momento, no implica que no exista en un futuro. Dice el doctor Jesús Porta Etesam que ya existen lo que se conocen como los triptantes, que de alguna manera se relacionan con algunas situaciones aquí adentro que permiten que la migraña se corte o en su defecto ceda más rápidamente. Que ese descubrimiento de los triptantes, o un tipo de medicamento muy especial, ya se está utilizando ahorita en algunos países, en algunas regiones y en algunos hospitales, pero no es como muy general para toda la población en este momento. Ya existen eso, ya existen otras situaciones o correlaciones que tienen que ver y estudios sobre la migraña, porque imagínate, grandes cantidades de personas, millones de personas lo padecen a nivel global. Entonces es una situación preocupante. Y además, que no se identifique como una enfermedad o como un padecimiento incapacitante por este rollo que te platicaba en un inicio, que tiene que ver con verse con mucha fragilidad y con verse con mucha debilidad, entonces sí apremia bastante la investigación en este tema. Y entonces dice el doctor Jesús Porta Etesam, dice, ¿sabes qué? Mira, sabemos dos cosas. Uno, que existe un neuropéptido, el CGRP creo que se llama, que, que está muy relacionado con lo que sucede aquí adentro al momento de vivir la migraña, la crisis de migraña. ¿Qué hace ese neuropéptido? Yo no lo sé. En el libro lo explica un poquito mejor, pero de seguro los médicos que nos están viendo van a saber un poquito más de este tema, de qué es lo que produce. Pero bueno, ya se conoce o se reconoce que ahí está como que la clave, una de las claves importantes. Y otra clave que también que se encontró muy recientemente es que existe una ausencia temporal de secreción de dopamina y que eso también está provocado por la migraña o que provoca la migraña. Entonces, por ahí tiene que ver mucho con la generación de estos neurotransmisores y con estos neuropéptidos que ya se conocen, ya se saben. Pero ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con el cerebro? Pues quién sabe. Eso es lo que es ahí donde existe como el kit del asunto. ¿Qué es lo que pasa, no? En realidad. Y cómo podemos solucionar este problema que es global y que es de toda la humanidad. Y entonces el doctor Goicoechea te dice, ¿sabes qué? Pues bueno, lo que sucede es que lo que está pasando es que es una falsa alarma. Tu cerebro está generando esta falsa alarma y te lo provoca a manera de migraña y después ya cuando descubre que la migraña pues ni para bien ni para mal, pues entonces ya te lo va quitando y ya. Esa es la explicación subjetiva que te habla el doctor Arturo Goicoechea, que el del otro libro, Desaprender la migraña. Entonces dices, oh, ok, bueno, entonces estamos hablando de algo muchísimo más complejo. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que sin duda alguna ya existen no solamente científicos, médicos, estudiando este tema para beneficio de la humanidad, sino que también existen terapias alternativas promovidas por algunos médicos, como en este caso el doctor Arturo Goicoechea, o también, como yo te había platicado. Yo lo que hice durante mis ataques de migraña que estuvieron muy seguidos fue que empecé a ir con una nutrióloga, empecé con la terapia psicológica y bueno, con los doctores también, y empecé como a tratar de disminuir mucho mi estrés. Todo ello fue ayudando bastante. También fui con un homeópata. Así que lo he tratado por todos los asuntos. Entonces, desde el punto de vista de la medicina alternativa o de las pseudociencias alternativas, se puede ir trabajando. Desde las ciencias médicas también se puede ir trabajando. En mi caso, yo tomo, sobre todo cuando estoy en momentos de desencadenantes de migraña muy, muy fuertes, un medicamento que se ha popularizado bastante para ser previo a, o bueno, para prevenir más bien, que es amitriptilina. Es solamente a través de un médico, de un neurólogo. Entonces la amitriptilina, que es un antidepresivo, te ayuda bastante a evitar las crisis de migraña, es decir, como prevenir.
Entonces, como prevención, pues sí existen muchas maneras, ¿no? Las medicinas alternativas o pseudociencias alternativas y el uso de algunos antidepresivos, que en este caso es la amitriptilina, que ha tenido gran éxito. Anteriormente también me llegaron a recetar fluoxetina, que es como el tipo Prozac, que también o bueno, funciona bien, pero funciona mejor aquel. Y el cuidado del cerebro, ¿no? Que es dormir bien, comer a tus horas, hacer ejercicio, que es muy curioso porque aquí dicen los doctores, ambos, dicen, hay que tener cuidado en hacer ejercicio extenuante o muy extenuante. El primero, que es el doctor Jesús Porta Etesam, dice que no hay que hacer los extenuantes, sino que hay que hacer ejercicio moderado, pero sí hay que hacer ejercicio. Y el otro dice que no hay que hacer ejercicios extenuantes porque eh, sobreestimulan el sistema nervioso y el sistema neuroinmune. Entonces ambos dicen, ¿sabes qué? Extenuantes no los hagas. Pero ¿qué crees? Acá tu amigo, o sea, tu servidor, pues sí se hace ejercicio extenuante, pero quizá mucho porque llevo haciendo mucho ejercicio extenuante durante toda mi vida antes de empezar a padecer la migraña. Entonces quizá por eso sí he estado un poco más acostumbrado al ejercicio extenuante, pero sí me he sorprendido en momentos en que tengo muchísimos detonantes, que también es otro tema muy interesante que te voy a compartir después. Los detonantes de la migraña. Que bueno, cuando tengo muchos detonantes encima y aparte hago ejercicio extenuante, sí me llega a provocar una migraña. Ya me han pasado 2 veces en este año. Pero bueno, eso es lo que te quería platicar un poco sobre este tema tan amplio y tan divertido que es la migraña. Y para decirte que existe solución y existe camino. Lo importante es que también te involucres tú y que conozcas un poco de este gran enemigo que es la migraña para poderlo combatir de alguna manera. Ya te dije yo cómo lo combato, pero sin duda alguna, a través de los libros también lo puedes hacer. Ya sabes que yo te mando un abrazo cargado de poder y energía y te invito a que me compartas aquí abajo en los comentarios si también llevas tiempo con la migraña, cuáles son tus padecimientos, qué es lo que te sucede también después de un evento de migraña. A mí me dura 2, 3 días el mal cuerpo que le llaman, o la resaca de migraña. Cuéntame aquí abajo si a ti también te pasa. También si te suceden cosas extrañas, como que se te paraliza la mitad del cuerpo, también coméntamelo aquí abajo. Si de alguna manera también en el sistema digestivo también te afecta, coméntamelo aquí abajo, porque todo eso lo dicen aquí en los libros, que yo no sabía. Así que felicidades porque, ¿qué crees? No existe una lesión aquí y no existe una lesión más en tu cuerpo. Pero sí tienes un padecimiento muy importante y más complejo de lo que crees. Platícalo con tus amigos y familiares. Eso es la migraña. Te mando un abrazo ahora sí, cargado de poder y energía, y que tengas un excelente día. Y nos vemos la siguiente semana para platicar de los siguientes libros. La siguiente semana vamos a hablar de... bueno, ya te digo cuáles van a ser. Que tengas un excelente día.